¿Y si ya hubiesen practicado el registro? ¿Y si me los encontrara ahora en casa? Pero ya está en su cuarto. Nada, nadie había practicado allí registro alguno. Ni siquiera Anastasia había puesto mano en nada. Pero señor, ¿cómo pudo dejar el día antes aquellos objetos en aquel agujero? Se fue derecho al rincón, metió la mano por debajo del empapelado y procedió a sacar los objetos, guardándoselos en los bolsillos. Eran, por junto, 8 piezas, 2 cajitas que contenían zarcillos o algo así. No los había mirado bien, más 4 estuchitos de tafilete pequeños, una cadenilla también había, simplemente envuelta en papel de periódico, y además otra cosa envuelta también en papel de periódico y que parecía una condecoración. Se guardó todo aquello en distintos bolsillos, en el paletó y en el bolsillo derecho, único que en el pantalón le quedaba, procurando no se le advirtiera. La bolsita también se la guardó con los demás objetos. Luego salió de su cuarto, pero aquella vez hasta dejó la puerta de par en par. Caminaba a prisa y con paso firme, y aunque se sentía extenuado, tenía plena conciencia de todo. Temía que lo persiguieran, temía que dentro de media hora, de un cuarto de hora quizá, empezasen a instruir diligencias contra él. En todo caso, era menester aprovechar el tiempo para hacer desaparecer los indicios. Era menester darse prisa, en tanto conservaba algunas fuerzas y alguna lucidez. ¿A dónde dirigirse? Hacía tiempo ya que lo tenía todo resuelto. Arrojarlo todo al canal y al agua los indicios y el asunto con ellos. Así lo había decidido ya la noche antes. En medio de su delirio, en aquellos momentos en que, hubo de recordarlo, se levantaba y se disponía a salir, cuanto antes y deshacerse de todo. Pero eso resultaba ahora muy difícil. Llevaba ya vagando a orillas del canal de Ekaterina media hora, y acaso más, y varias veces había mirado a las escalerillas del canal siempre que por allí pasaba. Ni había que pensar siquiera en llevar a cabo su intención, o había barcos al pie de las mismas escalerillas, y en ellos lavanderas lavando ropa o botes amarrados a la orilla, y por todas partes hormigueaba la gente, y de todos sitios, desde las orillas, desde todos lados podían verlo, observarlo. Era para infundir sospechas el que un hombre fuese hasta allí con el solo objeto de detenerse y arrojar unos bultos al agua. Y si los estuches, lejos de sumergirse, se quedaban flotando, y sin duda sería así, todo el mundo lo vería. Sin necesidad de eso, ya todo el mundo se quedaba mirándolo al verlo pasar, se le quedaban mirando, como si no tuviesen otra cosa que hacer. ¿Por qué me miran así? ¿O es acaso que me lo figuro yo? Finalmente, hubo de ocurrírsele que quizá fuese mejor dirigirse a otro sitio por el lado del Neva. Allí había menos gente y llamaría menos la atención, y en todo caso sería más fácil y sobre todo, estaba más lejos de aquellos lugares, y se maravilló de pronto. ¿Cómo había podido pasar toda una media hora de inquietud y alarma y en parajes peligrosos y no se le había ocurrido antes aquello? Pero había pasado aquella media hora entera en perplejidad, solamente porque se trataba de una cosa decidida en el sueño, en el delirio. Se volvía sumamente distraído y olvidadizo y se dio cuenta de ello. Decididamente había que darse prisa. Se dirigió al Neva por el Prospect y... Pero en el trayecto hubo de ocurrírsele todavía otra idea. ¿Por qué al Neva? ¿Por qué al agua? ¿No sería preferible irse a cualquier parte muy lejos, aunque fuese a las islas, a un lugar solitario, a un bosque, al pie de un árbol, esconderlo allí todo y fijarse bien, desde luego, en el árbol? Y aunque sentía que no estaba en situación de pensar con toda lucidez en aquel instante, aquel pensamiento le parecía infalible. Pero no estaba destinado a llegar a las islas, sino que le sucedió de otra manera. Al salir del Prospect V, a la plaza, hubo de reparar, de pronto, a la izquierda, en una entrada, a un patio, rodeado por todas partes de muros sin ventanas. A la derecha, pasada la puerta de la cochera, allá lejos, en el patio, se alzaba un paredón, sin blanquear, perteneciente a una casa vecina de 4 pisos. A la izquierda, paralela al dicho paredón e inmediatamente al lado de la puerta, había una cerca de madera, a unos 20 pasos de profundidad. En el patio, y luego hacia un recodo hacia la izquierda. Era aquel un lugar sin salida, donde había almacenados algunos materiales. Más allá, en lo hondo del patio, se divisaba, al otro lado de la cerca, el ángulo de un cobertizo de ladrillo, bajo el techo y denegrido, que formaría probablemente parte de algún taller.
Debía de ser aquel algún establecimiento de carretería, cerrajería o algo por el estilo. Por todas partes, casi desde la puerta misma, se veían negros regueros de polvo de carbón. Tíralo ahí y echa a correr, pensó de pronto. Como no viese a nadie en la puerta, se entró por ella y entonces distinguió junto a la puerta misma un canalón, como suele haberlo en esos edificios donde viven obreros, artesanos y cocheros, y encima de él, escrito con yeso, la eterna advertencia peculiar de esos lugares: prohibido detenerse aquí. De suerte que tanto mejor. No había temor de que nadie llegase hasta allí y se detuviese. Arrojarlo ahí todo de una vez y largarse. Después de mirar bien otra vez, se llevó la mano al bolsillo, cuando de pronto, junto al muro exterior, entre la puerta y el canelón, donde toda la distancia era a lo sumo de una archina, le llamó la atención una gran piedra, sin labrar, como de puz y medio de peso, adosada contra la pared de la calle. Al otro lado de aquel muro estaba la calle, la acera, y se sentía pasar a la gente, nunca escasa allí, pero, más allá de la puerta, nadie podía mirar a no ser que entrara alguien de la calle, lo que después de todo muy bien podía ocurrir, por lo que era menester acabar pronto. Se agachó hacia la piedra, la cogió fuertemente por la parte alta, con ambas manos, concentró todas sus fuerzas y le dio media vuelta. Debajo de la piedra quedó al descubierto un hoyo no muy grande. Inmediatamente arrojó en él todo lo que llevaba en el bolsillo. El portamonedas se quedó en lo más alto, pero aún había espacio para lo demás. Luego volvió a coger la piedra, le dio otra media vuelta hasta colocarla en el sitio de antes, de suerte que apenas si quedaba un poco más alta. Pero él arañó el suelo y lo apisonó con el pie contra los bordes. No podía notarse nada. Luego salió y se dirigió a la plaza. De nuevo una alegría violenta, casi intolerable, cual la de hacía poco en la comisaría, se apoderó de él por un momento. Ya están enterrados los indicios, ¿y a quién se le ocurriría ir a mirar debajo de esa piedra? Quizás se encuentre ahí desde que hicieron la casa, y quién sabe cuánto tiempo habrá de estar todavía, pero, aunque lo encontraran todo, ¿quién había de pensar en mí? Se acabó todo, no hay pruebas, y se echó a reír. Sí, luego recordó que se había reído con una risa nerviosa, ligera, larga, imperceptible, y que se estuvo riendo todo el tiempo que tardó en atravesar la plaza. Pero cuando fue a salir al bulevar de K, donde 3 días antes hubo de encontrarse con aquella chica, su risa se extinguió de pronto. Otro pensamiento le cruzó por la mente. Le pareció también, de pronto, que había de hacerle muy poca gracia pasar por delante del banco donde aquel día, luego que la muchacha se hubo ido, se sentó y estuvo cavilando, y muy poca gracia también volver a encontrarse con aquel guardia al que diera 20 copeicas. Que el diablo se lo lleve. Caminaba mirando en torno suyo con aire distraído y maligno. Todos sus pensamientos giraban, a la sazón, en torno de un único punto capital, y él mismo sentía que con efecto aquel era el punto capital, y que ahora, precisamente ahora, quedaba solas frente a ese solo punto capital, y que aquella era la primera vez que eso le ocurría desde hacía 2 meses. Pero, que el diablo cargue con todo, pensó de pronto, con un arrechucho de inextinguible cólera. Bueno, ya empezó, pues que empiece, y al diablo la nueva vida. ¡Qué estupidez, señor, es todo esto! Y cuánto mentí y me rebajé hoy. Qué vilmente me arrastré y me humillé antes con ese repulsivo Ilya Petrovich, pero después de todo eso son desatinos. Yo les escupo a todos ellos y les escupo también a todo eso de mi rebajamiento y mi histrionismo. No es eso en absoluto, no es eso. De repente se detuvo una interrogación enteramente inesperada y extraordinariamente sencilla hubo de herirle la mente, dejándolo estupefacto. Sí, efectivamente, todo esto lo hubieses hecho de un modo consciente y no de un modo estúpido, si tú, efectivamente, hubieras tenido una finalidad concreta y firme. ¿Cómo habría sido posible que hasta ahora ni siquiera te hubieses fijado en lo que contenía el portamonedas y no supieras lo que has sacado en limpio de todo? ¿Ni por qué te has tomado tantos trabajos y cometido deliberadamente un acto tan ruin, bárbaro y salvaje? Hasta querías arrojar al agua el portamonedas con los demás objetos que tampoco has visto. ¿Qué significa esto? Sí, así es, así es. Él, por lo demás, ya de antemano lo sabía, y la tal interrogación no le cogía de nuevas, y cuando por la noche hubo resuelto echarlo todo al agua, lo resolvió sin vacilación ni duda alguna,
sino como si fuera lo único que procedía a hacer e imposible hacer otra cosa. Sí, todo esto lo sabía, y se daba cuenta de ello. Quizás su resolución datase de la noche antes, de aquel instante mismo en que se sentó allá encima del cofre y sacó de él los estuches. Así que, de todo esto tiene la culpa el estar yo enfermo, decidió, malhumorado, finalmente. Yo mismo me atormento y me martirizo, y no sé a punto fijo lo que hago, y ayer y anteayer y todo este tiempo he estado atormentándome. Cuando me ponga bueno, dejaré de martirizarme. Pero ¿y si no me pongo bueno? Señor, ¿cómo me empacha ya todo esto? Andaba sin pararse, sentía una ansia feroz de distraerse, fuere como fuere, pero no sabía qué hacer ni qué emprender. Una sensación nueva, invencible, iba siendo más ahincada presa en él de minuto en minuto. Era una aversión infinita, casi física, a todo cuanto se encontraba y veía. Una sensación terca, maligna, enconada. Se le hacían odiosos todos los transeúntes. Odiosos le eran también sus caras, su modo de andar, todos sus movimientos. Sencillamente le escupiría, le mordería a cualquiera que se propasase al hablarle. Se detuvo de pronto, salido que hubo a la orilla del pequeño Neva, a la isla Vasili junto al puente. Allí vive, en esa casa, pensó. ¿Cómo será que nunca he ido a ver a Rasmujín de por mí? Otra vez la misma historia de Marras. Y sin embargo, es muy curioso. ¿Habré venido yo con toda intención o sencillamente que eché a andar y me encontré allí? Es lo mismo, ya dije, anteayer, que iría a verlo al otro día de aquello. Así que bueno, iré, como si ya no pudiese hacer visitas. Subió a ver a Razumihin al 5º piso. Estaba aquel en casa, en su tabuco, y en aquel instante estaba ocupado escribiendo, pero salió él mismo a abrirle. 4 meses hacía ya que no se habían visto. Razumihin vestía una bata hecha un puro harapo, calzaba los pies descalzos, en chinelas, y estaba sin peinar, afeitar ni lavar. Su rostro expresaba asombro. «¿Qué tienes?», exclamó mirando de pies a cabeza al recién llegado camarada. Luego calló y se puso a silbar. «¿Es posible que andes tan mal? Tú, hermano, dejas chico a tu hermanito», añadió reparando en los harapos de Raskolnikov. «Pero siéntate, que quizá estés cansado». Y cuando aquel se dejó caer en el derrengado diván de hule, que se encontraba en peor estado aún que el suyo, Razumihin advirtió de pronto que su visitante estaba enfermo. «Pero estás seriamente enfermo, ¿sabes?», hizo ademán de tomarle el pulso. Raskolnikov le apartó la mano. «No hace falta», murmuró. «Vine... Bueno, no tengo lecciones, yo habría querido. Por lo demás, no me hace ninguna falta las lecciones». «¿Sabes una cosa? Estás delirando», declaró, observándolo atentamente, Razumihin. «No, no deliro». Raskolnikov se levantó del diván. Al subir a casa de Razumihin no pensaba que hubiera de encontrarse frente a frente con él. Ahora, en un momento, adivinaba por la fuerza de la experiencia que no había cosa que más le irritase que encontrarse frente a frente con cualquiera que fuese en todo el mundo. Toda su bilis se le revolvía. Por poco no le ahoga la cólera consigo mismo en cuanto hubo transpuesto los umbrales de Razumihin. «Adiós», dijo de pronto y se dirigió a la puerta. «Pero detente, detente, ¿sos raro?» «No hace falta», repitió él, tornando aparte la mano. «Pero, ¿por qué diablos viniste? ¿Es que te has vuelto loco? Mira que eso es casi una ofensa. ¿No te dejaré ir así?» «Bueno, escucha, vine a verte porque, quitándote a ti, no conozco a nadie que pudiera ayudarme, a abrirme camino. Y, además, porque tú eres el mejor de todos, es decir, el más inteligente y el más capacitado para juzgar. Pero ahora veo que no necesito nada, ¿sabes? Absolutamente nada, en punto a favores ni simpatías ajenos. Yo solo... Bueno, basta, dejadme en paz». «Pero detente un minuto, que pareces un desollinador, estás completamente chiflado. Por mí haz lo que quieras. Mira, yo no tengo lecciones, pero les escupo a las lecciones porque hay en el Tulkuchil un librero de viejo, Jerubimov, que vale por sí mismo muchas lecciones. Yo ahora no lo cambiaría por 5 lecciones de comerciantes. Hace algunas ediciones y publica folletitos sobre ciencias naturales. ¿Y cómo se los compran? Solo los títulos ya valen cualquier cosa. Mira, tú siempre has afirmado que yo era un estúpido, pero por Dios, hermanito, que los hay más tontos que yo.
Ahora hasta se mete en literatura. Él no entiende jota de eso, pero yo naturalmente lo animo. Aquí tienes 2 hojas de texto alemán. A mi juicio, la charlatanería más estúpida. Bastará decirte que en él se examina la cuestión de si la mujer pertenece o no a la especie humana. Claro que ahí se demuestra victoriosamente que sí pertenece a la especie humana. Jerubimov prepara esto con miras al problema femenino. Yo lo estoy traduciendo. Él estirará estas 2 hojas y media hasta hacer que formen 6. Le pondremos un título llamativo en la cubierta que coja media página y lo venderemos a 50 copeikas ejemplar. Será un éxito. Por la traducción me pagará 6 rublos en plata la página, lo que viene a ser 15 rublos por todo, pero yo ya le he sacado 6 rublos adelantados. Cuando hayamos traducido esto, nos liaremos con un libro sobre las ballenas y luego arremeteremos contra la segunda parte de las Confessions, vertiendo algunos pasos curiosísimos que en ellas hemos señalado. A Jerubimov le han dicho que Rousseau es una suerte de Radistchev. Yo naturalmente no le llevo la contra, allá el diablo con él. Bueno, vamos a ver, ¿quieres traducir la segunda página del ¿pertenece la mujer a la especie humana? Si quieres, aquí tienes el texto. Coge pluma y papel, todo ello corre de cuenta de la administración y toma 3 rublos que, como yo he cobrado mi anticipo a cuenta de toda la traducción por la primera y la segunda página, 3 rublos son los que a ti te corresponden por la tuya. Pero al terminar la página, cogerás otros 3 rublos en plata, y no vayas a creerte, que te hago ningún favor. Al contrario, no hiciste más que entrar cuando ya pensé yo que podía serme útil. En primer lugar, yo ando mal de ortografía, y además que en alemán estoy a veces bastante flojo, de modo que a veces lo que hago es escribir de mi cosecha, y me consuelo pensando que así saldrá mejor, pero quién sabe si en vez de mejor saldrá peor. ¿Con que aceptas o no? Raskolnikov, en silencio, cogió las hojas alemanas, tomó los 3 rublos y sin decir palabra se fue. Razumijin, asombrado, lo siguió con la vista, pero al llegar al primer rellano, volvió Raskolnikov a subir a casa de Razumijin y dejando encima de la mesa las hojas alemanas y los 3 rublos, y sin tampoco proferir palabra, se fue. «Vaya, tú estás delirando», exclamó, finalmente fuera de sus casillas, Razumijin. «¿Por qué representas esa farsa? Incluso me haces perder la cabeza. ¿Para qué viniste entonces, diablo?» «No necesito traducir», refunfuñó Raskolnikov, que ya iba por la escalera. «Entonces, ¿qué diablos necesitas?», le gritó desde arriba Razumijin. El otro continuó bajando las escaleras en silencio. «Oye tú, ¿dónde vives?». No obtuvo contestación. «Bueno, pues que los mengues te lleven». Pero Raskolnikov ya había salido a la calle. En el puente de Nikolai le ocurrió una vez más recobrar la lucidez completa consecuencia de un lance para él muy enojoso. Fue que hubo de darle fuerte con la frusta en la espalda el cochero de un vehículo particular, por la sencilla razón de haber estado a punto de que lo arrollasen los caballos, no obstante haberle llamado el cochero la atención 2 o 3 veces con sus voces. El latigazo lo irritó, hasta el punto de que se plantó de un brinco en el pertil. Sin saber por qué, iba por en medio del puente, por donde pasan los coches y no camina el público, apretando y rechinando de rabia los dientes. En torno suyo surgieron enseguida, naturalmente, las risas. Con razón le dieron. Será algún golfo. De fijo que se hizo el borracho y se tiró adrede bajo las ruedas para luego pedir una indemnización. De eso viven, caballero, de eso viven. Pero en el preciso instante en que él, en pie contra el pretil, todavía aturdido y furioso, seguía con la vista al coche que se alejaba, restregándose al mismo tiempo la espalda, hubo de sentir que alguien le ponía en la mano dinero. Se volvió a mirar. Una mujer de cierta edad, de la clase mercantil, con pañoleta y con zapatos de piel de cabra, que iba acompañada de una joven con sombrero y un quitasol verde, seguramente su hija. «Tome, padrecito, por el amor de Cristo». Él lo tomó y ellas pasaron de largo. Le habían dado una moneda de 20 copeikas. Por la ropa y el aspecto, muy bien pudieron tomarle por un mendigo, por un verdadero recolector de grosches en la vía pública, y de aquel donativo de 20 copeikas le era, sin duda, deudor al latigazo del cochero, que las movió a piedad. Guardó la moneda en la mano, siguió adelante unos 10 pasos y se volvió cara al Neva en la dirección del palacio.
No había en el cielo ni la más leve nubecilla, y el agua era casi azul, lo que rara vez le sucede al Neva. La cúpula de la catedral, que desde ningún punto de mira se contempla mejor que desde allí, desde el puente, que no dista 20 pasos de la capilla, refulgía tan clara que a través del límpido ambiente podían distinguirse con toda claridad cada uno de sus matices. El dolor del latigazo se le fue pasando y Raskolnikov llegó a olvidarse de él. Una idea inquietante y no del todo diáfana le ocupaba ahora exclusivamente. Estaba parado y miraba larga y atentamente a lo lejos. Aquel lugar le era particularmente conocido. Siempre que salía de la universidad, generalmente, sobre todo al volver a su casa, había de sucederle. Puede que le ocurriera 100 veces quedarse parado precisamente en aquel mismo sitio, contemplando con toda atención aquel panorama, verdaderamente espléndido, y casi siempre había de maravillarse de una impresión suya, vaga e inahuyentable. Una frialdad inexplicable le infundía siempre aquel magnífico panorama. Un alma muda y sorda animaba para él aquel vistoso cuadro. Se admiraba siempre de su antipática y enigmática impresión y aplazaba, por no fiar de sí mismo, el explicársela para un futuro remoto. Ahora, de repente, se acordó con toda claridad de aquellas interrogaciones y dudas suyas de otro tiempo y le parecía que no era casual que las recordara ahora. Ya de por sí se le antojaba extraño y singular aquello de haberse ido a detener en aquel mismo sitio, como antaño, cual si efectivamente imaginase que iba a tener ahora el mismo pensamiento de Marras y a interesarse por los mismos temas y cuadros que excitaron su interés. Hasta tan poco hacía. A punto estuvo de echarse a reír. No obstante, sentir un dolor en el pecho al mismo tiempo. No sabía qué hondura, allá abajo, donde apenas se veía bajo los pies, le parecía que estaban ahora todo aquel pasado y todas aquellas ideas pretéritas y aquellos pretéritos enigmas y aquellos temas antiguos y aquellas antiguas impresiones y todo aquel panorama y él mismo y todo, le parecía como si hubiese remontado el vuelo. No sabía a dónde, a lo alto, y todo hubiese desaparecido de ante sus ojos. Después de hacer un ademán involuntario con la mano, sintió de pronto en el puño, apretada, la moneda de 20 copeicas. Abrió la mano, contempló con toda atención la monedita, la boleó y la arrojó al agua. Luego dio media vuelta y emprendió el regreso a la casa. Le parecía como si con un cuchillo se hubiese cercenado su persona de todos y de todo en aquel instante. Llegó a su casa ya anochecido, de suerte que había estado fuera 6 horas. Por dónde y cómo regresó no habría podido decirlo. Después de desnudarse y temblando todo, cual caballo almohazado, se echó en el diván, tiró hacia sí del abrigo e inmediatamente se quedó amodorrado. Se despertó en plena oscuridad por efecto de un grito espantoso. Dios, qué grito aquel, alboroto tan extraño como aquel, gritos, sollozos, rechinar de dientes, lloros, golpes e insultos como aquellos jamás hasta entonces había oído ni presenciado. Ni siquiera podía imaginarse semejante brutalidad, semejante barbarie. Tránsido de espanto, se levantó y se sentó en su lecho, a cada instante ahogándose y sufriendo. Pero las riñas, los lloros y los insultos redoblaron cada vez con más fuerza, y hete aquí que, con gran estupefacción, hubo de percibir de pronto la voz de su patrona. Era ella, y chillaba, gritaba muy aprisa, comiéndose las palabras, hasta tal punto que no era posible poner en claro qué era lo que pedía. Sin duda que dejaran de pegarle, porque la estaban zurrando sin pizca de piedad en la escalera. La voz de la vapuleada resultaba tan espantosa, por efecto del furor y la rabia, que ya hasta estertoraba, pero también su vapuleador decía alguna cosa, y también muy deprisa, de un modo ininteligible, atropellándose y jadeando. De pronto Raskolnikov se echó a temblar como la hoja. Conocía aquella voz, era la voz de Ilia Petrovich. Ilia Petrovich allí y pegándole a la patrona. Le daba de puntapiés, la hacía dar de cabezadas contra los peldaños. Era evidente, se comprendía por los ruidos, por los lloros y los porrazos. ¿Qué era aquello? ¿Se venía abajo el mundo? Podía oírse como en todos los pisos. En toda la escalera se había reunido un gentío y sonaban voces, exclamaciones, y subir, y llamar, y zarandear las puertas y acudir corriendo. ¿Pero por qué será todo eso? ¿Por qué y cómo es posible?, se repetía él, pensando seriamente que se había vuelto loco de remate. Pero no podía oírlo todo más claro.
Probablemente quizá también a él vinieran a prenderlo enseguida. Sí, así es, porque seguramente todo esto es por aquello, por lo de la noche antes. Señor, sintió el impulso de encerrarse echando el cerrojo, pero no alzó una mano. Era ya inútil. El terror como hielo le envolvió el alma. Lo torturó, lo remató. Pero he aquí que por último todo aquel alboroto, que habría durado sus buenos 10 minutos, fue amainando poco a poco. La patrona gemía y suspiraba. Ilia Petrovich seguía aún amenazándola e insultándola, pero finalmente también él pareció aplacarse, ya no se le oía. Si se habrá ido, señor. Pues sí, se fue, y también la patrona aún gimiendo y llorando. He aquí que su puerta se cierra de un portazo, y la gente que se había reunido se desparrama por la escalera y por los pisos. Lanzan aes, discuten, se llaman unos a otros. Estos alzan la voz hasta el diapasón del grito, aquellos la bajan hasta el murmullo. Debía de haber mucha gente, toda la casa habría acudido allí, pero Dios, ¿acaso era todo eso posible? ¿Y por qué? ¿Por qué habrá venido él? Raskolnikov, extenuado, se dejó caer en el diván, pero ya no pudo pegar un ojo. Permaneció acostado así una media hora, con tal sufrimiento, con tan intolerable sensación de espanto infinito, como hasta entonces nunca lo experimentara. De pronto una luz clara iluminó su cuarto. Entró Nastasia con una vela y un plato de sopa. Después de contemplarle atentamente y cerciorarse de que dormía, puso la vela encima de la mesa y empezó a sacar lo que llevaba: pan, sal, un plato, una cuchara. Quizá estés sin comer desde anoche. Te has estado el día andando y tienes una fiebre caballona. Nastasia, ¿por qué le han pegado a la patrona? Ella le miró de hito en hito. ¿Quién le ha pegado a la patrona? Pues hace un momento, una media hora, Ilia Petrovich, el ayudante del comisario, en la escalera. ¿Por qué le estuvo pegando de ese modo y por qué vino? Nastasia, en silencio y frunciendo el ceño, se quedó mirando de hito en hito y así lo estuvo contemplando largo rato. A él le resultaba muy desagradable aquel examen casi feroz. Nastasia, ¿por qué callas?, le preguntó tímidamente. Por fin, con débil voz. Es la sangre, respondió ella por último en voz baja y como hablando consigo misma. ¿Qué es la sangre? ¿Qué es la sangre?, murmuró él, palideciendo y volviéndose de cara a la pared. Nastasia continuaba mirándola en silencio. Nadie le ha pegado a la patrona, dijo de nuevo con voz tajante y enérgica. Él la miró, respirando apenas. Yo mismo lo oí, no estaba durmiendo, estaba levantado, dijo él con voz aún más tímida. Largo rato lo estuve oyendo. Vino el ayudante del comisario. A la escalera acudieron todos, de todos los cuartos. No vino nadie. Esa es la sangre que grita en ti. Cuando no encuentra salida y ya empieza a aglomerarse en el hígado, empieza uno a ver versiones. Pero, ¿no vas a comer? Él no contestó. Nastasia se inclinó sobre él, lo miró atentamente y no se iba. Dame de beber, Nastasiushka. Ella bajó y unos minutos después volvía con agua en un jarrito de barro blanco, pero él ya no se acordaba de más. Recordaba tan solo cómo se echó un trago de agua fría y se le vertió la jarrita en el pecho. Luego perdió el conocimiento.